Good afternoon, guys. Buenas tardes. Esta es una pequeña explicación del tema que nos corresponde para la clase de inglés, el tema número 5 y también pues algo que necesito para aclararles algunas cosas que estamos haciendo mal en el aula. ¿Listos? Entonces, por favor, vamos a poner mucha atención a lo que dice el video. ¿Listo? Este es el post o la publicación que ustedes encuentran tan pronto entran al aula. ¿Listos? Entonces, pues está el saludo y les pido que por favor sigan el paso a paso que les estoy dando acá. Entonces, varios de ustedes ya han ingresado y no han hecho este paso a paso. Lo sé porque si voy a mirar aquí los comentarios, el primer paso que dice acá en el video, en esta publicación dice: tan pronto como entre, responda esta publicación con un comentario en el que da sus nombres y apellidos. Es esta primera que tenemos nosotros acá. Y si yo voy a revisar los comentarios, en el comentario solo hay una persona que ha ingresado y que ha hecho el comentario, mientras que los otros estudiantes que han ingresado no han hecho este comentario. Entonces, siempre que yo publique algo nuevo, ustedes deben hacer ese comentario, porque ese comentario es como si yo estuviera llamando a lista en la clase. Si ustedes no me contestan ese comentario, yo no voy a revisar trabajos y no voy a colocar por ende la nota que ustedes necesitan en los trabajos que me envíen. Entonces, por favor, el comentario es sí o sí obligatorio. Entonces, espero que por favor las personas que estén viendo este video hagan el comentario tan pronto lo vean. ¿Listos? Entonces, dice en el segundo punto: busques entre los enlaces del post la actividad Apuntes for Session, y allí encontrarán la guía con todo el contenido teórico que debe estar en el cuaderno, empezando por date, quote, tema y desempeños. Entonces, cuando yo voy a buscar eso, es lo primero que tengo acá. Doy clic, vamos a esperar que abra, y vengo acá, y esto es lo que me aparece. Siempre por favor lean atentamente las instrucciones, que por algo nosotros las ponemos ahí. Entonces por favor lean siempre las instrucciones, porque muchas de las preguntas que ustedes hacen se encuentran dentro de estas instrucciones que estamos dando acá. Si se dan cuenta que hay unas instrucciones para el desarrollo de este ejercicio, ustedes no las leen y siempre me están preguntando lo mismo. ¿Listos? Entonces dice Apuntes for Session. Por favor, aquí subir las imágenes de los apuntes hechos en el cuaderno con la teoría que encontrarán en el archivo adjunto. ¿A cuál archivo adjunto me refiero? A este que está acá. ¿Listos? Entonces, el tema que nos corresponde para la clase de hoy es gerunds o gerundios en español. ¿Listos? Entonces tienen acá la fecha, tienen la frase, tienen el tema y tienen los desempeños de la clase. ¿Sí ven que aquí están? Entonces, voy a hacer la explicación del tema. Todo esto que hay acá en estas 4 hojitas es lo que ustedes deben copiar en el cuaderno. Sí, yo sé que es mucho, pero lo que pasa es que como ustedes no están conmigo en el salón de clase, necesito que entiendan y tengan en cuenta ciertas cosas que si yo estuviera al lado suyo se las pudiera recordar. Pero como no estoy al lado suyo, necesito que las tengan en el cuaderno para que ustedes se acuerden en el momento en el que estén desarrollando los ejercicios. Por eso es que se extiende un poco más la parte teórica que debemos ver nosotros. ¿Listos? Entonces voy a explicar de manera rápida. Esto mismo que está acá está en los 2 videos que yo les posté o que están en la publicación que ahorita se los muestro. Esto mismo que yo voy a explicar acá lo están explicando allá. Entonces no es nada diferente. Es exactamente lo mismo. ¿Listos? Entonces, antes de explicarles qué es un gerundio, qué es un gerund, tengo que explicarles qué es un infinitivo. Entonces, cuando nos referimos al infinitivo de un verbo en inglés, quiere decir que estamos hablando de un verbo que no se encuentra conjugado, que se encuentra en su forma base: caminar, correr, saltar, reír. Entonces, caminar, to walk, saltar, to jump, reír, to laugh, saltar, to jump, ver, to watch, creer, to believe, to look. ¿Listos? Entonces lo único que hacemos es dejar el verbo tal cual como es, y lo único que hacemos es anteponer la palabra to. Entonces ese es el infinitivo de un verbo, porque los ejercicios que nosotros tenemos corresponden a elegir si tenemos que colocar infinitivo o tenemos que utilizar el gerund o gerundio.
¿Listos? Ahora sí vamos al tema. El gerundio se refiere a todos aquellos verbos a los cuales nosotros les agregamos la terminación ing, es decir, ing al final. ¿Listos? Entonces, como walking, asking, doing, making. ¿Listo? Para agregar este ing nosotros debemos utilizar unas reglas. Son estas primeras reglas que yo coloco acá. ¿Sí ven? Entonces, cuando un verbo termina en y, precedida de una consonante, ¿qué hacemos nosotros? Agregamos ing al final. No hacemos nada más. ¿Listos? Pero tiene que ser únicamente cuando termina en y hay una consonante antes de. ¿Listos? Es decir, una letra. Por ejemplo, en study, si ustedes se dan cuenta, hay una D antes de la Y. Para el caso de cry, hay una R antes de la Y. Para el caso de fry, hay una R antes de la Y. ¿Listos? Entonces, dejamos la Y y agregamos ing. Así de simple. Cuando el verbo termina en E, se quita la E y se sustituye por ing. Es decir, en come, quitamos esa E que tenemos ahí al final y colocamos ing. Lo mismo en love y nos queda loving. El de arriba nos queda coming. Y aquí en smile, que es sonreír, nos queda smiling. ¿Listos? Ahora, cuando el verbo termina en doble E, ¿qué hacemos? Igual, agregamos ing al final. ¿Listos? Agregamos ing. Entonces, no importa que nos queden las tres vocales seguidas, profe, pero eso se ve como raro. No importa, esa es la regla. Entonces, si el verbo termina en doble E, lo único que hacemos es agregar ing. Seeing, agreeing, fleeing. ¿Listos? Cuando los verbos terminan en ie, i latina ie, ¿qué tenemos que hacer? Sustituimos esa i latina por una y agregamos ing. ¿Listos? Entonces nos queda como dying, lying y trying. ¿Listos? Y la última regla que tenemos para poder agregar ing a los verbos es cuando un verbo termina en una combinación de consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se agrega ing. Es decir, un solo golpe de voz, el verbo tiene que ser de una sola sílaba, es decir, que cuando lo pronuncie tiene que tener un solo golpe de voz. Run, put, stop. ¿Listos? Y a la final tiene esta combinación especial que es consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos? Duplicamos la última letra y agregamos ing al final. Por ende nos queda running con doble N, putting con doble T, stopping con doble P. ¿Listos? Esas eran las reglas para poder agregar o poner el gerund a cualquier verbo que nosotros tengamos. Recuerden que verbos son únicamente las acciones. Ahora vamos a ver los 5 casos en los cuales se utiliza este gerund en inglés. ¿Listos? Entonces, el primer uso que tenemos del gerundio en inglés, es decir, del uso de un verbo con ing, es cuando lo estamos utilizando en los tiempos continuos, en pasado, presente y continuo. Es decir, que en español, ese ing en español significaría o equivaldría a nuestra traducción del ando, endo. ¿Listos? Caminando, bailando, corriendo. Y nos referimos a todas las acciones que están sucediendo en este momento. ¿Listos? Entonces, yo estoy caminando. I am walking. Yo estoy bailando. I am dancing. Yo estoy estudiando. I am studying. ¿Listos? ¿Y cómo hacemos para reconocer si nos están hablando en presente, pasado, futuro continuo? Muy sencillo. Porque tenemos aquí este is. Si se dan cuenta, antes del verbo con ing o antes de utilizar un segundo verbo, tiene que estar el verbo to be. Entonces recuerden que el verbo to be es am. Si lo ven acá, ¿dónde lo puse? Acá. Si se dan cuenta, el verbo to be es am, is o are. Entonces, si vemos un verbo to be que está seguido de otro verbo, ese verbo tiene que ir obligatoriamente sí o sí con ing al final. ¿Listos? Entonces, si yo veo aquí is, quiere decir que este verbo que sigue acá por obligación tiene que ir con ing. ¿Listos?
Entonces, Mike is going to the university. Mike está yendo a la universidad. Profe, si fuera con are, muy sencillo. Are, entonces puede ir con they, con we y con you. Entonces podríamos poner you are going to the university. Y sería tú estás yendo a la universidad. ¿Listos? Y el am, recuerden que solo se utiliza para el I, para el pronombre personal I, que es yo. Entonces yo podría colocar I am going to the university. Yo estoy yendo a la universidad. ¿Listo? Si estoy hablando en presente continuo. Para reconocer si estoy hablando en presente o en pasado, muy sencillo. Recuerden que el pasado de los verbos, o del verbo to be más bien, es was y were. ¿Listos? Entonces, was were, antes de otro verbo, y el verbo que sigue también sería con ing. Entonces podría ser Mike, como es con is, utilizaríamos was para el pasado. Mike was going to the university. Y ya pasé este verbo al pasado, al tiempo continuo pasado. Michael fue o estuvo yendo a la universidad. ¿Listos? Así reconocemos cuando estamos utilizando presente, pasado o futuro continuo, porque el verbo que hay antes del verbo con ing tiene que ser verbo to be. ¿Listos? Ese es el primer uso. Ahora, para el segundo uso, que nos dice acá, cuando usamos el gerundio verbo con ing como sujeto o sustantivo de una oración. ¿Listos? Recuerden que la oración tiene tres partes principales. ¿Quién hace la acción? ¿Cuál es la acción? Y el complemento o quién recibe esa acción. ¿Listos? ¿Quién o qué recibe esa acción? Entonces, si yo digo Juliana rompió el vidrio, entonces, ¿quién hizo la acción? La hizo Juliana. ¿Qué hizo Juliana? Rompió. ¿Y quién recibió o qué recibió la acción? El vidrio, porque fue el vidrio el que fue roto por Juliana. ¿Listos? Asimismo funciona esta parte de utilizar el gerundio como un sujeto. Entonces, en este caso, el utilizar el verbo con ing no sería el verbo, es decir, lo que está haciendo nuestra persona, sino que se referiría al sujeto de nuestra oración. Ya no utilizaríamos he, she, we, you, I, they, sino que nuestro sujeto sería este verbo con ing. ¿Listo? Y ya no significaría ando, endo. Su terminación ya sería como si fuera un verbo normal en ar, er, ir, porque tendría significado de un sustantivo más no de un verbo. ¿Cómo así, profe? Muy sencillo. Aquí tengo un ejemplo. Dancing is my passion. Entonces, mi verbo me está actuando como sujeto de la oración, es decir, que es quien hace la acción. ¿Listos? Dancing. Y dice dancing is my passion. Tengo mi sujeto de la oración, el verbo y el complemento. ¿Listos? Entonces, bailar es mi pasión. Si se dan cuenta, yo no digo bailando es mi pasión, digo bailar es mi pasión. ¿Listos? Lo mismo aquí abajo. Cooking is what I love. Entonces, no es cocinando es lo que amo, sino cocinar es lo que amo. Reading is my favorite pastime. Leer es mi pasatiempo favorito. No digo leyendo es mi pasatiempo favorito. ¿Listos? Entonces, pongo la acotación acá. Al traducir el verbo con ing cuando se usa como sujeto en una oración en español, ya no tendrá la terminación ando, endo, ya que pasará a ser simplemente un sustantivo. Es decir, que terminará en ar, er o ir. Entonces, por eso es bailar, por eso es cocinar y por eso es leer. ¿Listos? Entonces, no es ni bailando, ni cocinando, ni leyendo. Es bailar, cocinar y leer. Está haciendo el papel de un sustantivo más no de un verbo como tal. ¿Listos? Ahora, la segunda acotación que hacía o segunda cosa que resaltaba era que el verbo to be siempre será usado, siempre será is, ya que estamos hablando siempre en singular. Pues si se dan cuenta, las tres oraciones de ejemplo tienen el verbo is. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos este verbo en gerundio con gerundio como un sustantivo, no estoy diciendo bailares, cocinares ni leeres, que no se podría utilizar porque no existen. Entonces todo está en singular, bailar,
cocinar y leer. No estoy diciendo, no me estoy refiriendo a la cantidad de veces que se hace o a la cantidad de sujetos que hay en la oración. ¿Listos? Por eso siempre va a ser is el verbo to be que se utiliza, porque es una sola vez o una sola acción lo que estamos haciendo. ¿Listos? Ahora, la tercera parte dice, el gerundio se utiliza después de una preposición. ¿Listos? Entonces, ¿qué hice yo acá en los ejemplos? Muy sencillo, subrayé la preposición. Entonces tengo como preposición to, tengo after, tengo to y tengo before. ¿Listos? Y si se dan cuenta, después de una preposición, el verbo siempre tiene que ir, el verbo que siga esa preposición siempre tendrá que llevar ing. Esto es sí o sí. ¿Listos? Entonces, después de una preposición, si lo que sigue es un verbo, quiere decir que ese verbo tiene que ir por obligación con ing o con ing. Entonces, the key is to open the door. La llave es para, esa preposición, para abrir la puerta. Y si se dan cuenta, entonces, tampoco tengo terminación de ando, endo acá. ¿Sí se dan cuenta? Mi terminación es en ir, al igual que en la anterior. I will go after checking my email. Yo iré o iré después de revisar mi email. Entonces, checking es revisar. Y no estoy diciendo chequeando, estoy diciendo revisando. Perdón, estoy diciendo revisar. Es terminación ar, ir. ¿Listos? I am used to going there. Estoy acostumbrado o acostumbrada a ir, que es go, allá, no yendo. She always reads before sleeping. Ella siempre lee antes de dormir. Lee antes de dormir. Entonces, el verbo que estoy utilizando con ing es sleeping, que es dormir. Entonces no digo durmiendo, sino digo dormir. ¿Listos? Ahora, ¿por qué les hago copiar este cuadro tan grandísimo que hay acá? Muy sencillo. Esto lo hago copiar porque son las preposiciones que tengo en inglés. Estas son todas las preposiciones que tengo. Recuerden que por el chat yo les dije que debían copiar todo lo que estaba en negrillas. Esto de acá no, esta parte de acá no, porque esta es cómo es la pronunciación en inglés. ¿Listos? Estas son las indicaciones de la pronunciación en inglés. Eso por ahorita no nos interesa a nosotros. ¿Listos? Lo que nos interesa es la parte que está aquí en negrilla, esta palabra que está aquí en negrilla, el abroad, above, across, after, against, along. ¿Por qué se las hago copiar? Muy sencillo, porque en los ejercicios de ahorita ustedes necesitan saber cuáles son las preposiciones en inglés para poder identificar si el verbo que sigue va con ing o va en infinitivo. ¿Listos? Entonces tienen un listado de las preposiciones, les va a quedar muchísimo más fácil y no se van a perder. Ahorita cuando estén haciendo el ejercicio, ya les explico en qué consiste el ejercicio. Entonces me voy aquí abajo con la cuarta regla o cuarto uso del gerundio. Dice, se debe usar gerundio cuando se convierte un verbo en un adjetivo. Recordemos que en este caso los adjetivos responden al cómo se hace la acción en la oración. Entonces, nos están dando una información adicional sobre cómo se realiza esa acción en la oración. Eso quiere decir que cada vez que colocamos un verbo como adjetivo, para dar más información sobre ese verbo principal de la oración, lo que estamos haciendo es utilizar, o lo que debemos hacer es utilizar ese verbo junto con un gerundio. ¿Listos? Entonces, la oración. Este fue un juego desafiante. ¿Listos? ¿Cómo fue el juego? Fue desafiante. ¿Listos? ¿Cómo coloco esa palabra desafiante? Muy sencillo. Este fue un juego desafiante. ¿Listos? Entonces, it was, como estamos hablando en pasado, pues utilizamos el pasado del verbo to be. ¿Listos? It was a challenge. Challenge es la palabra desafiante. ¿Listos? Challenge, el verbo significa desafío o desafiar. ¿Listos?
Como tiene que ir, como es el adjetivo de la oración, es decir, nos está dando más información sobre cómo fue ese juego, tiene que llevar ing al final. Entonces al verbo le coloco ing al final para poder convertirlo en un adjetivo. ¿Listos? It was a challenging game. Game que es juego. ¿Listos? En la segunda, ella está en un lugar interesante. ¿Cómo es el lugar? El lugar es interesante. ¿Listo? ¿Sí ven? Me están respondiendo al cómo se hace la acción o cómo de la oración. ¿Listos? Entonces, ¿cómo era? El lugar interesante. Entonces, como esto está en presente, ella está, pues utilizamos el to be en presente. She is an interesting, interesante, interest sería el verbo. Y para que me quede como un adjetivo que hago, le agrego ing. She is an interesting place. ¿Listos? Ahora, vamos acá, a la última. Esta no es una cuerda de saltar. Aquí. This, como estoy haciendo una negación, esta no es, verbo cero estar. This isn't, coloco mi to be en negativo. A, ¿cómo es la cuerda? De saltar. Entonces, de saltar, saltar sería jump. Como lo voy a convertir en un adjetivo en la oración, le agrego ing al final. Y cuerda, rope. This isn't a jumping rope. ¿Listos? Así es como convierto mis verbos en adjetivos en una oración, haciendo uso del ing. ¿Listos? Y el último uso, que se parece mucho a la regla número 3, que era el de las preposiciones. Siempre que veamos una preposición antes, el verbo que sigue tiene que ir por obligación con ing. Bueno, esta quinta nos dice que el verbo que sigue después de estos verbos que hay acá en esta tablita, si ustedes encuentran este verbo y después de este verbo va otro verbo, quiere decir que ese segundo verbo que nosotros encontramos después de estos que hay acá en la tabla, tienen que ser por obligación sí o sí con ing. ¿Listos? ¿Cómo así, profe? Muy sencillo, revisamos acá los ejemplos. Entonces, verbo like, si se dan cuenta hay dos verbos, pero los dos verbos no pueden quedar en infinitivo, es decir, like, ya tengo un verbo en infinitivo. El segundo verbo no me puede quedar en infinitivo, entonces, ¿qué hago yo? Vengo y reviso aquí mi tablita, mi cuadrito, y resulta que aquí está like. Entonces, hace parte de los verbos, que si yo encuentro ese verbo, el verbo que sigue por obligación tiene que ir en gerundio, tiene que utilizar gerundio. Entonces, I like eating pizza. Me gusta comer pizza. We love going to the movies. Love. Vengo y reviso mi cuadrito. Y si me doy cuenta, love está aquí. ¿Ven? Eso es lo que tienen que hacer ahorita ustedes para saber si va en infinitivo el ejercicio o si va con gerundio. Don't stop. Stop. Parar. Vengo y reviso y aquí está stop. Parar. ¿Listos? Don't stop quiere decir que el verbo que sigue tiene que ir por obligación con ing. ¿Listos? Don't stop practicing. ¿Listos? Chicos, esos eran los 5 usos. Este cuadro, pues obviamente lo mismo que las preposiciones para que ustedes ahorita sepan cómo desarrollar el ejercicio. ¿Listos? Entonces, ese era el tema de gerundios. Vamos a ver rápidamente cuáles son los ejercicios. Entonces, en este mismo de acá, bueno, ya como ustedes aquí terminan su parte de copiar toda la teoría, apenas ustedes terminan de copiar toda su teoría, van a abrir esta imagen que hay acá. ¿Listos? Que es la primera actividad que debemos hacer en el cuaderno. Entonces tengo acá mi actividad. Vengo acá. Yo sé que se ve un poco borrosa la imagen si la empiezo a agrandar, pero entonces toca no agrandarla tanto. ¿Listos? Entonces, dice, ¿qué está diciendo esta gente? Complete las oraciones usando un verbo de la caja en la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Arriba les están diciendo que si es en infinitivo o es en gerundio. ¿Listos? Entonces vamos a hacer esta primera que hay acá. Y la primera oración dice, would you please be quiet? I am trying, space,
to the music. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede? Dice, por favor, ¿podría callarse o estar en silencio? Estoy tratando, espacio, de la música o de música. ¿Listos? Aquí tenemos 10 oraciones, aquí tenemos 10 verbos, tenemos que elegir de estos 10 verbos cuál es el que nos sirve. Entonces aquí nos están hablando de música. Por asociación, si nos están hablando de música, lo más probable es que nos estén hablando de escuchar. ¿Listos? Entonces voy y busco mi verbo escuchar, que es este que hay acá. Listen. ¿Listos? Ahora necesito saber si va en infinitivo o si va en gerundio. Muy sencillo. Me voy a devolver aquí a mirar. Y si yo me doy cuenta el verbo que está antes, esto es lo que ustedes siempre tienen que fijarse. Voy a revisar el verbo o la palabra que haya antes del espacio para saber si va a ir en infinitivo o no va a ir en infinitivo, si va a ir en gerundio. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, la palabra que va antes o el verbo que va antes ya tiene ing. Entonces no me puede quedar la oración Will you please be quiet? I am trying, listening to the music. Eso suena mal. ¿Qué hacemos? Pues lo colocamos en infinitivo. Will you please be quiet? I am trying to listen to the music. Y escriben esa oración en el cuaderno como la primera actividad. ¿Listos? Entonces, vamos a elegir otra. ¿Listos? Digamos que vamos a elegir la número 5 que hay acá. ¿Listos? Entonces, ¿listos? Tengo aquí la cajita con los verbos y tengo acá la oración número 5. ¿Listos? Entonces dice, why don't we try space it against the wall? Me está diciendo la oración, ¿por qué no intentamos o por qué no tratamos espacio esto contra la pared? Contra la pared. ¿Listos? Quiere decir que me está diciendo de alguna manera que quieren que contra la pared. Normalmente, ¿qué hace uno contra la pared? Estrellar algo, ¿cierto? Entonces, estrellar. Entonces vamos y buscamos. Vamos y buscamos entre los verbos. Y estrellar sería throw o tirar. Throw. ¿Listo? Entonces ya identifiqué el verbo que me corresponde en el espacio. Ahora vamos a ver si es en infinitivo o si va con gerundio. ¿Listos? Entonces venimos acá y tenemos un verbo. Recuerdan que tenemos un listado de verbos en los que tenemos que mirar si está este verbo. El verbo que sigue es obligatoriamente en infinitivo. Si no está este verbo, vamos a ver si está en alguno de los otros 4 usos que tenemos del gerundio. ¿Listos? Entonces, voy. El verbo es try, ¿no? Entonces, como ustedes tienen su cuaderno ahí al ladito, a mí me toca volver a abrir el archivo. Vengo acá, reviso mi cuadro y voy a buscar el verbo try. Try. T-R-Y. Y si se dan cuenta, es el último verbo que tenemos acá. Si se dan cuenta, porque les digo que tienen que tener el cuaderno ahí al ladito. Entonces venimos, cierro acá, vuelvo y abro mi imagen, agrando un poquito para que veamos, y dice, why don't we try? ¿Listo? Entonces, como el verbo es try, el verbo try se encontraba dentro de los verbos que teníamos en el último cuadro, quiere decir que automáticamente el verbo que sigue, que va enseguida, tiene que llevar ing, tiene que llevar gerundio. Entonces, como mi verbo de acá era throw, si yo le agrego el ing me quedaría como throwing. Throwing. Entonces, why don't we try throwing it against the wall? Si se dan cuenta, tenemos que identificar si es gerundio o si es infinitivo. En caso de que esto no se encuentre o de que la oración no se encuentre dentro de los 5 usos del gerundio que tenemos, automáticamente la ponemos en gerundio, en infinitivo, perdón.
Si ya identificamos que no pertenece a ninguno de los 5 casos que nosotros tenemos, entonces que nosotros tenemos dentro de los gerundios, automáticamente la pasamos a infinitivo. ¿Listos? Entonces terminan ustedes de copiar, sus oraciones, de desarrollar las 10 oraciones y se vienen acá. Apenas terminen, no dejen espacio. ¿Listos? Sacan las imágenes, por favor, saquen imágenes en las que yo pueda leer qué dicen esas oraciones, porque si ustedes toman la imagen súper lejos de las 2 hojas al mismo tiempo y yo no alcanzo a ver, la misma me da a tratar de calificar. ¿Listos? Entonces necesito que sea imagen por cada hoja que ustedes tienen. O sea, tratar de que sea así para yo poder ver la letra de ustedes y poder leer en realidad qué es lo que tienen en el cuaderno. ¿Listos? Las imágenes lo más clara que puedan. Entonces traten de enfocar antes de tomar la imagen. Y le digo añadir o crear tarea. Digamos que yo voy a subir las imágenes. Entonces le digo archivo. Esto funciona igual en el celular, solo que no va a estar aquí al lado derecho, sino que va a estar aquí en la parte de abajo. Y dice tu trabajo. ¿Listos? Y es exactamente igual. Entonces buscan el archivo. Digamos que yo voy a subir una imagen cualquiera. Me vengo acá. Y entonces yo voy a subir una imagen cualquiera que tenga acá, únicamente por hacer la demostración. Entonces selecciono mis 2 imágenes y les digo subir. A ustedes se les van a ir obvio más de 2 imágenes, ¿no? Entonces todas las imágenes de una vez las cargan acá y les dicen subir. Y cuando ustedes ya han subido su imagen o cuando ya estén cargando, si ven que aquí abajito dice marcar, entregar, y le digo entregar. ¿Quieres entregar tu trabajo? Sí, entregar. ¿Listos? Este anular entrega lo van a utilizar únicamente en caso de que se les haya olvidado una imagen o un archivo por fuera. Profe, yo no alcancé a enviar todo completo, se me olvidó una de las imágenes. Pues muy fácil, le digo anular entrega, y es como si me soltara todo de una vez. Y añado lo que me haga falta añadir y vuelvo a decirle entrega. ¿Listos? Después de que ya tienen sus entregas, digamos que yo ya voy a entregar mi trabajo final. Listo. Ya entregué y cumplí con mis apuntes de la 4ª sesión. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el cuestionario. Entonces, me devuelvo aquí adelante. Estos son los videos que yo les decía, ¿no? Aquí están explicando exactamente lo mismo. Lo está explicando el video. Ustedes ven el video y es exactamente lo mismo que yo estoy explicando. ¿Listos? Entonces, este que tienen acá y este de acá, que les va a ser muy útil para saber cuándo utilizar los gerundios y cuándo tienen que utilizar los infinitivos. ¿Listos? Entonces, entonces, chicos, vean los videos, no se queden únicamente con lo que yo les estoy diciendo acá. Vean los videos, por algo los pongo yo ahí. ¿Listos? Y por último, me voy a mi cuestionario. Chicos, háganlo en este orden. Por favor, no entren al cuestionario si ustedes no tienen claro el tema y no han enviado apuntes, porque son ustedes los que van a perder. Por eso está en el orden en el que yo lo digo. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Muy fácil. Tenga su cuaderno cerca con los apuntes que ya tomó. Son en total 20 oraciones de selección múltiple y se debe elegir en la oración si es gerundio o infinitivo lo que debo utilizar. ¿Qué hago? Abro mi cuestionario, vengo acá, esperamos que abra y muy sencillo. Aquí adelante colocan su correo electrónico, aquí donde les pide el correo, entran su correo electrónico y no los va a dejar avanzar de ahí, sino colocan el correo. ¿Listos? Entonces, vamos a elegir una oración cualquiera. ¿Listos? A ustedes les van a salir todas en diferente orden, porque cada una está de manera aleatoria. ¿Listos? Entonces dice, she admitted, espacio, the money. Profe, ¿yo cómo hago ahí para saber si eso es gerundio o es infinitivo? Muy sencillo. Ya tenemos acá un verbo que es admit. ¿Listos? Este de acá. ¿Qué sucede? Que está en pasado. ¿Por qué sé que está en pasado? Porque tiene ed al final.
pero, ¿y yo cómo hago para identificar? Muy fácil. Como ustedes tienen su cuaderno ahí al ladito, ustedes se van a ir. Yo voy a abrir aquí otra vez el cuadro. Ah, pero ya lo tengo acá. Tengo acá apuntes for session. Entonces yo me voy al cuadro que copié. Vamos a ver si este verbo hace parte de los verbos que están acá. ¿Sí ven? Entonces es el primero, admit. Solo que aquí está en pasado, pero es el mismo verbo. Entonces, si se dan cuenta, admit, she admitted, quiere decir automáticamente que el verbo que va a continuación tiene que ser con ing. Entonces, ¿cuál marco? Pues marco stealing. No me sirve to steal porque ya hizo parte de uno de los 5 usos que yo tenía abajo. Ahora, ¿qué hago? Siguiente. I went to the bed after a shower. After. ¿Qué sucede? After es una preposición. ¿Cómo sé yo que es una preposición? Muy sencillo. Sigo acá en mis apuntes. ¿Sí se acuerdan que había un cuadrito con las preposiciones? Por acá está after, miren. After. Entonces, ¿qué hago? Ya sabemos que cuando un verbo va después de una preposición, por obligación tiene que llevar ing. Entonces, ing. Y así sucesivamente tienen que ustedes fijarse si está en el cuadro, fijarse si es el sujeto de la oración. ¿Cómo sé si es el sujeto de la oración? Muy fácil, porque el espacio va a estar al principio, no al final, ni en la mitad. Si es un sujeto de oración, el espacio va a estar al principio. Revisen los verbos. Si es un verbo, no importa si está en pasado, en presente o en futuro, ustedes revisan el verbo que haga parte de los verbos que están en el último cuadro de sus apuntes. Si no está ahí, entonces van y revisan las preposiciones. ¿Será que hace parte de la preposición? Si no hace parte ni de ese cuadro rojo de las preposiciones, perdón, ni del cuadro de las preposiciones, ni del cuadro de los verbos, muy sencillo. Eso ya quiere decir que mi verbo tiene que ir por obligación en infinitivo, es decir, tiene que ir con to dance, to go, to watch, to observe. ¿Listos? Ya les dije, les resolví 2 puntos del cuestionario y les ayudé con los otros. ¿Listo, chicos? Espero que haya sido de gran ayuda este video. Perdón si me extendí un poquito, pero fue necesario. ¿Listos? Muchísimas gracias y nos veremos en la siguiente clase.